cómo era el mundo antes del diluvio de Noé, la pérdida de casi toda la raza humana, la desaparición de la mayoría de los animales comunes y exóticos de la historia, la destrucción de todos los edificios y monumentos, el arrasamiento de bosques y vastas tierras, lluvias interminables y agua desbordante, y la pérdida de una civilización en auge y naciente. Estos son algunos de los eventos que marcaron el periodo prediluviano, es decir, el periodo antes del diluvio de Noé. El diluvio de Noé es uno de los eventos más significativos en la historia del mundo. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Caracteriza la destrucción del mundo por agua y el diluvio como resultado del fracaso humano en vivir de acuerdo con los mandamientos y exhortaciones de Dios. Según el relato bíblico del diluvio de Noé, solo 8 personas sobrevivieron al diluvio: Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas. El resto de la humanidad que vivía en la tierra en ese momento pereció en el diluvio. El diluvio de Noé fue un reinicio completo para la humanidad. Fue una limpieza exhaustiva del mundo y una segunda oportunidad para que la humanidad se reajustara y pusiera sus actos en orden. Fue una demostración del poder, la justicia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Pero, ¿cómo era el mundo antes de este gran diluvio correctivo? Eso es lo que trata este episodio. El mundo era, en efecto, misterioso, con muchas culturas aún desconocidas para nosotros, así como la existencia de criaturas exóticas y salvajes que ya no existen. Este periodo, comúnmente referido como el periodo prediluviano o antediluviano, se caracterizó por personas que vivían cientos de años, gigantes que vagaban por la tierra y ángeles que vivían entre los humanos. Fue una era diferente a cualquier otra que hayamos experimentado desde entonces. El periodo está registrado en los primeros capítulos del libro de Génesis. Aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre los logros humanos de la época, menciona algunos individuos y desarrollos notables, como, en primer lugar, la agricultura y la civilización. La Biblia menciona que los humanos se dedicaron a la agricultura y comenzaron a establecer asentamientos. Por ejemplo, menciona que Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, se convirtió en agricultor y su hermano Abel mantenía rebaños. En segundo lugar, la invención de instrumentos musicales. Génesis 4:21 menciona a Jubal, quien es descrito como el padre de los que tocan el arpa y la flauta. Esto sugiere que los instrumentos musicales se desarrollaron durante este tiempo. En tercer lugar, los avances tecnológicos. Aunque no se menciona explícitamente, se infiere que ocurrieron varios avances tecnológicos y desarrollos en la artesanía durante este tiempo, a medida que los humanos comenzaron a asentarse y formar sociedades. De hecho, Tubal-Caín, uno de los hijos de Caín mencionado en Génesis 4:22, es conocido por ser el primer herrero. También fue el primero en crear un arma de guerra. En cuarto lugar, la longevidad. Un aspecto notable del periodo prediluviano, según la Biblia, es la extraordinaria longevidad de algunos individuos. Según la Biblia, las personas de este periodo a menudo vivían varios siglos. Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años. Es digno de mención que, aunque la civilización humana logró grandes logros, también perpetuó una cultura de pecado que eventualmente condujo a su destrucción. Pero, ¿cómo era la vida para las personas en ese tiempo? ¿Qué hacían? ¿Qué sucedió en el mundo antes del gran diluvio? Obviamente, la primera familia antediluviana fue la familia de Adán. Según la Biblia, después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijas e hijos, notablemente Caín y Abel. Caín, el primer hijo de la primera pareja humana, también fue el primer asesino del mundo antediluviano. Mató brutalmente a Abel, su propio hermano. Después de este horrible pecado, Caín vagó por la tierra y eventualmente construyó una ciudad en la tierra de Nod. Caín nombró esta ciudad en honor a su primer hijo, Enoc. Esta ciudad antediluviana es la primera ciudad mencionada en la Biblia. Otro punto interesante a notar es que el humano antediluviano era racional desde el principio de la creación. Por supuesto, los humanos experimentaron una evolución intelectual significativa a medida que adquirieron conocimiento, desarrollaron nuevas tecnologías y cultivaron nuevas culturas. Pero no hubo una transformación física evolutiva significativa para nuestra especie, como argumentan los científicos y teóricos evolutivos.
Esto queda muy claro cuando miramos los relatos bíblicos del periodo. Adán y Eva eran seres racionales y pensantes, al igual que sus hijos. Y así, Caín y sus hijos, así como Set, el otro hijo de Adán y Eva, y sus descendientes, fueron responsables de grandes invenciones. Con la industria y la ingeniosidad de Jubal y Tubal-Caín, la sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas o casas y a criar rebaños de ganado y otros animales. Aprendieron a desarrollar las artes con el uso de instrumentos musicales y a forjar herramientas de cobre e hierro. Estos aprendizajes y la industria llegaron a su cúspide en la época de Noé. La Biblia registra la capacidad intelectual, el esfuerzo y los recursos que Noé dedicó a construir un arca que sobrevivió a un diluvio global de lluvias interminables durante 40 días y 40 noches. Es seguro que el periodo antediluviano fue una época de grandes invenciones y desarrollos maravillosos. Ha habido mucha controversia sobre la duración del periodo antediluviano, es decir, cuánto duró la tierra antes del diluvio de Noé. La Biblia no es muy específica al respecto. Sin embargo, muchos eruditos bíblicos proponen que el periodo antes del diluvio podría haber sido más largo que el periodo después del diluvio. Algunos eruditos han utilizado la lista genealógica en Génesis capítulo 5 como fuente para calcular la duración del periodo. Sin embargo, el resultado no puede ser concluyente. Es poco probable que se puedan establecer fechas exactas a partir del registro genealógico, simplemente porque ese no es su propósito. Las genealogías bíblicas están más preocupadas por establecer linajes que por definir datos cronológicos. Por ejemplo, podría haber lagunas intencionales en estas listas genealógicas para enfatizar a individuos que tuvieron una importancia particular en la historia bíblica. Por ejemplo, cuando la Biblia registra que una persona engendró a otra, implica que el primero es simplemente un antepasado del segundo, no necesariamente su padre directo. El periodo antes del diluvio sigue siendo un misterio. Sin embargo, como hemos demostrado hasta ahora, hay mucho que podemos descubrir sobre el periodo. Durante esa era, por ejemplo, había un solo idioma, y Dios permitió que las personas vivieran durante muchos siglos. Esto probablemente jugó un papel crucial en el progreso tecnológico y la transmisión de información de generación en generación. La Biblia dice que el estilo de vida pecaminoso adoptado por Caín se extendió rápidamente por el mundo antediluviano. Por ejemplo, Lamec, un descendiente de Caín, fue el primero en adoptar la poligamia y también fue un doble asesino que se enorgulleció de su crueldad. En cuanto a Caín mismo, después de matar a Abel, no pareció haberse arrepentido completamente de sus caminos pecaminosos. Además, está el asunto de los ángeles caídos. La Biblia registra que en el periodo antes del diluvio, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Es cierto que algunos intérpretes argumentan que esto significaba relaciones entre seres espirituales y humanos. Pero la mayoría de los eruditos bíblicos interpretan que los hijos de Dios eran ángeles caídos. En otras palabras, los ángeles caídos supuestamente tuvieron relaciones carnales con mujeres en la tierra. Los hijos de estas relaciones se conocen como los Nepilim. Los Nepilim eran gigantes nacidos de la mezcla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se dice que los ángeles caídos y sus descendientes Nepilim fueron responsables de transferir una gran cantidad de conocimientos tecnológicos a la humanidad, incluida la tecnología de la guerra. Sin embargo, en el periodo antediluviano, también hubo personas que estaban verdaderamente comprometidas con el Señor. El segundo hijo de Adán y Eva, Abel, por ejemplo, fue el primer mártir, que hasta el día de hoy es recordado por su firmeza y fe en Dios. Enoc fue otro que tuvo una relación tan cercana con Dios que se dice que no experimentó la muerte. Y luego está el gran patriarca Noé del que ya hemos hablado. Noé fue un antediluviano raro y excepcional que temía al Señor y lo obedecía sin cuestionar. Fue por esta razón que él y su familia fueron las únicas personas salvadas cuando la paciencia de Dios con el mundo se agotó. Así, el periodo antediluviano terminó con el desatar de la justicia y la ira de Dios, llevando a la destrucción de la tierra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, verso 20, registra el final de la historia antediluviana al afirmar que a aquellos que fueron desobedientes en tiempos antiguos, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca, solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvadas a través del agua.
que todo lo que ocurrió antes del diluvio de Noé nos sirva como advertencia para todos nosotros. El Señor Jesucristo mismo dijo que en los últimos días de nuestro tiempo, el estilo de vida prediluviano volvería a surgir. La mayoría vivirá según su propia voluntad, sus propios deseos, festejando, celebrando, socializando e ignorando las directrices de Dios. Estarán demasiado ocupados para Dios y para el bien de la humanidad. Luego, al igual que lo que ocurrió con la generación antediluviana, la ira y la justicia de Dios se desatarán, llevando a las personas a recuperar el sentido. Sin embargo, para entonces será demasiado tarde. Para muchos, la historia sobre el tiempo antes del diluvio de Noé no es simplemente para satisfacer nuestra curiosidad sobre tiempos antiguos, sino como un recordatorio contundente de que un estilo de vida caracterizado por la ignorancia deliberada y voluntaria de los estándares de Dios y la indulgencia en el pecado inevitablemente conducirá al juicio divino.